Hola estudiantes, ¿cómo están? Seguimos en el decreto 466. Hoy nos corresponde ver cuáles son los reglamentos o cuáles son los libros que están obligados a tener en una farmacia, cuál es el petitorio mínimo y qué es el petitorio mínimo respecto del formulario nacional. Como ya vimos, hemos visto qué es una farmacia y vimos los requisitos para poder instalar una farmacia. Ahora veremos qué otras cosas necesitamos en la farmacia que son obligatorias, además de los muebles, que es lo único que hemos visto hasta ahora. ¿Qué debemos tener entonces? Además de todo esto, debemos tener cierta cantidad de productos o un mínimo de productos que corresponden a los señalados en el título 9 del decreto 466. ¿Cuáles son los medicamentos que están en el título 9 del 466? El petitorio farmacéutico, o más conocido por la mayoría como petitorio mínimo, que en el fondo son el listado de principios activos, no el nombre de marca, por ejemplo, principio activo, paracetamol, nombre de marca, Panadol, Quitadol, Tapsil. Esas son las marcas, pero el principio activo es el paracetamol. Entonces, es el listado de principios activos considerados esenciales y que deben estar presentes en una farmacia. ¿Por qué son esenciales? Porque son los medicamentos que como mínimo deben existir en Chile o en cualquier otro país para tratar las enfermedades más comunes o más recurrentes o más frecuentes dentro de un país. Y estas varían de país a país y para eso están los estudios epidemiológicos, donde los médicos ven de qué se enferma la mayoría de la gente dentro de un país en forma general, pero también tienen que verlo en forma particular dependiendo de la zona donde se encuentra. ¿Ya? Dentro de este listado de medicamentos están los antibióticos, es decir, los medicamentos para tratar infecciones, están los analgésicos, medicamentos para tratar el dolor, antiinflamatorios, medicamentos para tratar la inflamación, antidepresivos, medicamentos para tratar la depresión, hipertensivos, que son los medicamentos para tratar a la gente que sufre de presión alta, tratamientos para el cáncer, tratamientos para personas con problemas de la tiroides, entre otros. Hay varios. En este listado de productos debe aparecer el nombre del principio activo. Ahí yo puse algunos. Está el tinidazol, la tioridazina, la tobramicina, el tramadol, el verapamilo y las vitaminas A, C, D. Entonces debo tener el nombre del principio activo, que son los que aparecen ahí. Después tengo que decir cuál es la presentación o cuál es la forma farmacéutica. ¿Cómo viene? Como comprimido, como cápsula, como grajea, solución oftálmica, solución ótica, oftálmicas de ojo, óticas de oído, ¿ya? Y la concentración en la que viene ese producto. El tinidazol viene en comprimidos de 500 miligramos, la tioridacina la podemos encontrar en grajeos en comprimidos de 25 miligramos, de 100 miligramos, en jarabe en concentraciones de 2 miligramos cada 5 ml. La tobramicina puede estar en solución oftálmica, o sea, como colirio. En la farmacia siempre les dicen, deme un colirio y la gente piensa que colirio es decir, quiero gotas para el dolor del ojo, quiero gotas para el rojo del ojo y para ellos todos se llaman colirio. Pero cada colirio tiene una función distinta, por lo tanto a mí no me sirve que me diga colirio, me tiene que decir para qué quiere el colirio, ¿ya? Si es porque tiene una infección, si es porque tiene rojo el ojo, si es porque sufre de catarata, etcétera, ¿ya? Y también puede venir en ungüento. Y así todos los medicamentos tienen distintas formas farmacéuticas y distintas concentraciones, distintas dosis. Además de tener el petitorio mínimo, que son alrededor de 300 productos, que sí o sí deben estar presentes en la farmacia, esa cantidad cambia de año en año. La última vez eran ya casi 400.
El ISP cuando viene después de que ustedes ya pasaron la instalación y ya los revisaron y encontraron que los muebles y todo lo demás estaba bien, vienen a revisarlos de nuevo una vez que ustedes ya compraron estos medicamentos del petitorio mínimo y revisan producto por producto que estén en la estantería. Se demoran alrededor de 2 horas. Aparte de eso, revisan si funcionan los baños, si tienen dispensadores de papel, dispensadores de toalla nova, dispensadores de jabón. Si alguno de los productos del listado no está, podría ser que por ese simple hecho no los dejaran funcionar. Entonces tienen que tener un listado de productos que están en falta, que ha pasado varias veces que hay productos que en el mercado no se encuentran y que sí están en el petitorio mínimo por alguna razón particular de importación, problemas de aduana o lo que sea. La cosa es que ese producto no está y yo tengo que tener una carta de los laboratorios que digan que ese producto no está para justificar que yo no lo tenga. De lo contrario, podría ser que no me dejaran abrir la farmacia. Ya. Fuera de tener este petitorio mínimo, contar con los muebles y todas las otras cosas que ya hemos hablado, nos exigen tener copias de ciertos documentos. Por ejemplo, el reglamento de farmacias, droguería, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. Es decir, tengo que tener una copia del decreto 466. Tengo que tener una copia del decreto 3 que habla de los medicamentos de uso humano. También tengo que tener una copia del reglamento 405 de psicotrópicos, el 404 de estupefacientes, una copia de la ley 20.000. No sirve que yo le diga tengo internet y lo puedo mirar, lo tengo que tener físicamente. Entonces, o yo compro el código sanitario, por ejemplo, o cualquier otro, o mantengo una copia impresa y archivada. También tengo que tener una copia del Formulario Nacional de Medicamentos y los petitorios mínimos. ¿Qué es el Formulario Nacional? Es el documento oficial de Chile donde se da la nómina de productos indispensables para la eficiente terapéutica, es decir, para lograr hacer el tratamiento eficiente de las enfermedades que afectan a los chilenos y que está sustentada por la epidemiología del país, es decir, de que se enferman los chilenos, que no es de lo mismo que se enferman los argentinos, o los peruanos, o los alemanes, o los ingleses, o quienes ustedes quieran. Hay enfermedades que podrían ser comunes, pero que de un lugar a otro podría ser que los afecten más unas que otras, ¿ya? Y dentro de esto, yo tengo que asegurar que voy a tener estos medicamentos en el sistema público de salud, aunque puedo obligar al sistema privado a tenerlo. Entonces ustedes me dirán, ya tenemos dos conceptos, formulario nacional y petitorio mínimo. Y vamos a aclarar cuál es la diferencia entre uno y otro en otra diapositiva. Vamos a terminar primero explicando cuáles son los otros textos que debo tener. También debo tener las monografías de productos farmacéuticos de venta directa. Venta directa significa que se venden sin receta, ¿ya? Es decir, tengo que saber cuál es la composición de un producto, saber eh, su procedencia, su uso, etcétera. También tengo que tener eh, los listados de productos de bioequivalencia. ¿Cuáles son los de bioequivalencia? Por ejemplo, tengo aquí aparecen en esta foto algunos que son para la hipertensión, otros que son para la insuficiencia cardíaca, otros que son para la diabetes. Y aquí aparecen por el nombre de su principio activo. Y son bioequivalentes porque tienen esta franjita amarilla que indica que se ha demostrado que funcionan de la misma forma que el de marca. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del enalapril, yo podría hablar de Enalten, que es de Sabal, pero como su principio activo es enalapril, yo lo puedo encontrar como enalapril, nombre genérico, y tengo que buscar dentro de esos genéricos
cuál es el bioequivalente. Aclaremos ahora este concepto de petitorio mínimo formulario nacional. En ambos casos dice que son los medicamentos esenciales para la terapéutica eficiente dentro de un país, cualquiera de los dos. Por lo tanto, ahí a mí no me queda claro cuál es, cuál es la diferencia entre uno y otro. Y en realidad, si ustedes lo piensan, son los mismos. O sea, yo necesito paracetamol, sí. Necesito antibióticos, sí. Necesito otros medicamentos, sí. Están dentro del formulario nacional. ¿Cuál hace la diferencia con el petitorio mínimo? Que el formulario nacional no solamente incluye los medicamentos que están dentro del petitorio mínimo de la farmacia, sino que incluye estos mismos medicamentos y otros que se van a usar solamente con fines hospitalarios. El paracetamol es parte del formulario nacional. Por lo tanto, yo lo tengo como endovenoso para tratarlo en hospitales y como paracetamol en comprimidos para usarlo en mi casa. ¿Necesito yo tener paracetamol endovenoso en una farmacia? No, no necesito, porque se va a ocupar solamente en un hospital, no es de uso de hogar. Por lo tanto, si bien en el formulario nacional está el endovenoso y el comprimido, en el petitorio solamente está el comprimido. La petidina es un analgésico que también se usa solo en hospitales. Por ende, no está dentro del petitorio mínimo, a pesar de que también es un analgésico. La amoxicilina de 500 miligramos por 21 está dentro del formulario nacional y está también dentro del petitorio porque el médico puede indicar administrar amoxicilina en la casa de alguien. El ertapenem también está en el formulario nacional, es un antibiótico súper específico, es como una bomba nuclear en antibiótico, se usa en casos bien particulares, pero requiere una serie de cuidados. Por ejemplo, si yo tengo que ponerle ertapenem a ustedes, tengo que contratar un enfermero, no lo puede hacer alguien más, porque el enfermero debe estar al lado de ustedes la hora o las 2 horas que se demore el medicamento en pasar, porque como es una bomba nuclear, tiene muchos efectos colaterales y algunos de ellos podrían incluso llegar a causar la muerte. Piensen que siempre los médicos, cuando recetan algo, tienen que entrar en una balanza de equilibrio de beneficio-riesgo. Nosotros sabemos que muchos medicamentos tienen efectos colaterales, pero yo tengo que buscar el medicamento que tenga el menor número de efectos colaterales, pero que me resuelva el problema. Y a veces eso no es tan fácil, sobre todo porque la gente se automedica mucho. Entonces, sobre todo en el caso de los antibióticos, que todos creen que si estornudan necesitan un antibiótico, aunque no lo necesiten y reclaman que quieren que se los den y todo lo demás. El problema está en que cuando de verdad necesitan el antibiótico, ese ya no les va a servir y vamos a tener que usar estos que si bien son más eficientes, también son más riesgosos. El ertapenem, como les digo, solamente lo puede poner un enfermero por vía endovenosa y a diferencia de lo que ustedes han visto que en los hospitales, por ejemplo, les ponen suero, alguien les pone el suero y se va y ustedes tocan un botoncito o alguien viene a mirar, ah, se acabó el suero y lo saca. En el ertapenem el enfermero no se puede mover del lado de ustedes, porque tienen que estar preparados para cualquier situación de emergencia. Por ende, yo jamás lo voy a vender en una farmacia y solo lo tengo en un hospital. Espero que haya quedado claro que en el fondo el formulario, dentro del formulario nacional ya está el petitorio mínimo. O sea, el petitorio mínimo es parte del formulario nacional, pero están solamente aquellos medicamentos que yo puedo dispensar en una farmacia, no los que voy a usar en un hospital. Esa es la diferencia. Ambos son los medicamentos indispensables y esenciales para el tratamiento de enfermedades dentro de Chile. Cada país tiene su propio formulario y su propio petitorio, pero el petitorio en particular es el que yo puedo vender en farmacia, el que no, el que ya está contenido en el que está dentro de un hospital.
¿Qué otra cosa tenemos que tener? Además, dentro de los libros que ya hemos visto, tenemos que tener un libro de inspecciones donde se anota el nombre del químico farmacéutico director técnico de la farmacia y el horario que éste va a ejercer de labor técnica, y si hubiera más químicos lo mismo. En el caso de que el químico tenga que salir por fuerza mayor de la farmacia, debe dejarlo registrado en el libro. Si no, el parten los 3,5 millones y tiene que justificar por qué no estaba. Otros libros que tienen que tener es el de fraccionamiento de envases, así tenga o no tenga fraccionamiento, porque yo ya les dije que eso se puede contratar con alguien que sí lo tenga. Tiene que tener un libro para llevar el control de los estupefacientes, un libro para llevar el control de psicotrópicos y por último tiene que tener un libro de reclamos. Todos estos libros deben ser foliados y timbrados por el ISP en el caso de Santiago y por la Seremía en el caso de regiones. ¿Por qué se hace con esto? Porque yo podría pensar, churra, me van a pillar que estoy vendiendo medicamentos sin receta, entonces saco una hoja y ellos me van a reclamar dónde está la hoja que falta. Por eso los que timbran el libro son ellos. Yo tengo que comprar un libro foliado para cada uno de estos casos, llevarlo al ISP y el ISP le pone un timbre y lo deja reglamentado, ingresado a su sistema, de que yo me lleve un libro con tantas hojas, con tal indicación, para tal uso. Cuando a mí se me acaba el libro, tengo que comprar otro libro, volverle a pagar a ellos porque timbren y lo vuelven a ingresar. Estos libros, con excepción del de reclamos, son de uso exclusivo de los químicos farmacéuticos, pero deben estar dentro de la farmacia. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Un saludo y hasta el próximo video.